Entonces, de esta tercera etapa evolutiva heredamos los conflictos relacionados a la autovaloración, la confianza en uno mismo. Los conflictos de no sentirse fuerte, de sentir que no se ha acertado, de no haber podido y de no haber sido capaces. Se corresponde al aparato locomotor y de sostén, y la parte del cerebro encargada de dar esta orden es hoy, la correspondiente a la médula cerebral. En esta parte del cerebro biológico, la médula cerebral, quien es esta parte del cerebro biológico, la médula cerebral, quien va a controlar a estos órganos de sostén y movilidad. Órganos, tejidos, que son los que derivan de la capa que se desarrolla en el embrión dentro del útero, llamado mesodermo nuevo, de esta hoja embrionaria. En esta etapa también existe la regla de la lateralidad. En este gráfico, repito, si es la primera vez que me ves o se te ha olvidado, que yo esto ahora lo voy a subir a YouTube, cortadito, solo los 10 minutos que leo, ya. Si lo quieres ver todo, las primeras píldoras ponía un poco más de lo que digo aquí también, pero ya no, ahora ya solo los 10 minutos que cuento. Entonces, si quieres ver este gráfico que menciono, tendrás que ir dentro de un rato a YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, en este gráfico se muestra dónde se localiza la médula cerebral o lo que estamos acostumbrados a llamar sustancia blanca. Esta imagen es como ver el cerebro cortado de costado. Es un corte sagital. La médula cerebral es el tejido de los hemisferios cerebrales que queda por dentro de la corteza cerebral, que es lo externo. A continuación verás otro gráfico de la médula cerebral. Este es un corte axial, de adelante hacia atrás, e incluye también los relés cerebrales, sitios en los que se codifica cada órgano. Como te expliqué con el primer gráfico del cerebro, los hemisferios cerebrales tienen una parte central y otra periférica. Lo que está por dentro es lo central y corresponde a la médula cerebral. Entonces, vamos a ver los conflictos que se relacionan con esta etapa de desvalorización, no poder y autovalidación. Con respecto a los conflictos de valoración, que impactan en todos los tejidos de sostén, hay que tener en cuenta que representan un tipo de excepción. El doctor Hammond los denominó órganos de lujo porque una vez que aumentan de tamaño, el cerebro los deja más grandes que antes para reforzar el tejido que se interpretó que no servía. Es decir, a estos órganos de lujo no los va a desarmar o destruir tras la resolución del conflicto, como veíamos en las dos etapas anteriores, sino que los dejará más grandes que antes para siempre, para que tengan más posibilidad y valor que antes. Otra diferencia con respecto a las dos capas anteriores, las de endodermo y mesodermo antiguo, es que en estos órganos el sentido biológico aparece en fase de PCL, resolución de conflicto. Es decir, que en la fase de CA, conflicto activo, hay destrucción celular, destruir el tejido que nos sirve, para luego reemplazarlo por uno nuevo más fuerte. Y tras la resolución del conflicto en fase de PCL, se hace un tejido nuevo y más grande para sustituir el tejido anterior. Ahora, con estas aclaraciones de las particularidades del mesodermo nuevo, vamos a los ejemplos. Algunos ejemplos relacionados a la tercera etapa evolutiva son la autovaloración, yo ya le pongo más sílabas de las que tiene. Algunos ejemplos relacionados a la tercera etapa evolutiva son la autovaloración y los conflictos por desvalorización. Los huesos están vinculados a la desvalorización, lo había dicho bien, al igual que músculos, tendones, ligamentos y cartílagos, lo que determina que se afecten tejidos blandos como ligamentos, cartílagos y tendones, o tejidos duros como el hueso,
es la intensidad y duración del conflicto, la masa conflictual. A conflictos de mayor masa, me dice que me estoy quedando sin batería, perdonad, voy a poner el móvil, voy a cargar la batería del móvil porque si se me queda sin batería, en Instagram no me van a poder escuchar. A ver. Ay, no va bien. No va bien. Vamos a ver si se aguanta. Sí. Bueno, voy a empezar. Ya me he perdido un poco. Si hablamos de huesos en fase de CA, se romperá el tejido y veremos osteopenia. No, iba más para arriba. Se cae. Con el cargador se cae. Vamos a ver que aguante un poco. Perdonad. Se afectarán tejidos más profundos y más duros como los huesos y ante conflictos menos intensos se afectarán tejidos blandos y más superficiales como ligamentos, cartílagos, tendones y ganglios. Si hablamos de huesos en fase de CEA se romperá el tejido y veremos osteopenia, osteoporosis y lesiones líticas, lo que habitualmente se interpreta como metástasis líticas de tumores, o sea, agujeros en los huesos, destrucción de la parte externa del hueso llamada corteza. Si el conflicto es más profundo, habrá destrucción de la médula ósea, parte central del hueso y maquinaria productora de células sanguíneas, lo cual se manifestará con disminución de las células hemáticas y genera anemia, descenso glóbulos rojos, leucopenia, descenso de glóbulos blancos y plaquetopenia, descenso de plaquetas. Aquí podríamos decir, es tan doloroso que cala hasta los huesos o hasta la médula. Estas destrucciones de hueso en esta fase de CEA son asintomáticas, es decir, que cuando se está viviendo el conflicto activo, en general no se siente que eso esté sucediendo en el hueso. En fase de PCL, o sea, cuando se resuelve el conflicto, hay reproducción celular para rellenar el espacio y crear un hueso más grande. Entonces veremos osteosarcomas o tumores blásticos de hueso, aumento del tejido, inflamación, osteomielitis, artritis, gota y dolor, así como aumento de células sanguíneas producidas en la médula que da lugar a eritrocitosis, trombocitosis y leucemias, aumentos de glóbulos rojos, blancos y plaquetas respectivamente. Repasemos. Sentimos, percibimos los síntomas en el hueso cuando el conflicto está resuelto. Comprendiendo lo que te expliqué, vemos que los tumores óseos, los osteofitos, los crecimientos óseos que se ven en las artrosis, los espolones, los callos óseos, las artritis, las leucemias, los plastocitomas y los linfomas representan todas resoluciones de conflictos de desvalorización. Ahora que ya comprendiste esto, agrego otro aspecto. El hueso afectado nos va a orientar sobre la temática del conflicto y a quién o quiénes está relacionada nuestra vivencia de desvalorización. Antes de describir cada impacto puntual, es decir, cada hueso tejido de esta etapa y el tipo de conflicto que aloja, te quiero aclarar que cada estructura puede ser afectada también por un conflicto de desvalorización local como un accidente, un golpe, una cirugía, etc. Por ejemplo, si el cerebro vive un diagnóstico de cáncer en la mama como desvalorización local de esa mama enferma, aumentan de tamaño los ganglios relacionados a esa mama
y se produce lo que llamábamos metástasis ganglionarias.